¿Conoce usted cuántos tipos de artritis existen? La verdad, no. Cerca de 120 tipos de artritis distintas y ninguna es buena. ¿Usted padece alguno de estos tipos de artritis? Sí, tengo un tipo de artritis que es deformativa, ¿no? Que las articulaciones se me inflaman, me dan calambre en las manos. Tengo disco herniado y padezco de muchos dolores de espalda. ¿Sabe usted las causas que la producen? Bueno, en mi caso el doctor me ha preguntado y creo que soy cubana y en mi juventud pues hice demasiado esfuerzo en una bicicleta, cargaba peso, tareas domésticas y a veces no sabemos mantener las posturas correctas. Una es la edad y yo creo que la otra es hereditaria. ¿Qué está haciendo usted actualmente para cuidar sus huesos? Tomo medicamentos. La alimentación es muy necesaria. Manteniendo el peso, evitar la obesidad. Una de las cosas principales que yo hago es ejercicios aquí en la colonia. Vengo siempre muy seguido y me mejora mucho. Continuamos en nuestro programa y nos acompaña hoy en el estudio el doctor Ernesto Rodríguez. Bienvenido, doctor. Un placer. Doctor, ¿qué es la artritis? Más bien, la artritis es un término genérico que se utiliza para describir una serie de enfermedades o entidades clínicas que producen inflamación en las articulaciones. Está descrito más de 100 patologías o entidades clínicas que producen inflamación de las articulaciones y por consiguiente producen la artritis. ¿Y cuáles son las más comunes? Las artritis más comunes en nuestro medio está la artritis juvenil, está la artritis anquilopoyética, está la artritis secundaria a una psoriasis o lesión de la piel, está la artritis producida por el lupus eritematoso sistémico, está la artritis reumatoidea, que tiene una frecuencia alta en los pacientes mayores de 65 años. Está la artritis infecciosa, que se produce por cuadros bacterianos que atacan a las articulaciones. Está la artritis reactiva, a veces en ocasiones se produce por un cuadro que en respuesta a otra enfermedad se produce inflamación de las articulaciones. Y está la osteoartritis degenerativa, prácticamente es una de las más frecuentes. Usted comenta que existen diferentes tipos de artritis y entre ellas una de las más comunes es la osteoartritis degenerativa. ¿En qué consiste? La osteoartritis degenerativa más bien es que se produce un desequilibrio entre aquellos componentes que producen la regeneración del cartílago articular y aquellos componentes que producen degradación de este cartílago articular. Se produce entonces por consiguiente una pérdida neta de cartílago articular que como consecuencia también trae una hipertrofia del hueso y algunas excrescencias óseas que como resultado producen unas lesiones que se producen osteofitos en las partes laterales de la articulación. ¿Cuáles son los síntomas que muestran la presencia de la osteoartritis? Generalmente la causa de visita más frecuente a nuestra oficina es porque el paciente presenta dolor. Este dolor cuando es inicial, o sea, cuando estamos en una osteoartritis que está comenzando, generalmente es un dolor que el paciente lo describe como un dolor difuso, no bien localizado en la articulación, y que después se incrementa con la actividad física. Sin embargo, cuando el paciente está en reposo, no siente dolor. Eso es de los primeros grados de la osteoartritis. Cuando la osteoartritis progresa y ya está en un grado más avanzado, por ejemplo, como una osteoartritis de rodilla, el paciente entonces ya no solamente la actividad física aumenta el dolor, sino que también durante el reposo el paciente presenta dolor. Otro de los síntomas del paciente generalmente es causa de visita, es el crujido articular. El paciente refiere que cuando hace movilidad articular, oye una crepitación, oye un sonido, y esa es una de las causas de visita. Ahora, es importante señalar que a veces cuando el paciente presenta ese crujido articular sin manifestaciones de dolor, esto no lo podemos tomar como una acción patológica. Ahora, cuando el crujido articular sí se acompaña de dolor, sí es porque hay una patología en nuestras articulaciones que está produciendo ese dolor. Otra de las causas que el paciente frecuentemente visita en nuestra oficina es porque presenta inflamación de la articulación. O sea, el paciente presenta dolor y presenta inflamación. Esta inflamación a veces se produce como una respuesta del organismo a esa lesión degenerativa de la articulación. Muchas veces también la inflamación está dada a un aumento del líquido sinovial. Otras causas más frecuentes es la limitación en la movilidad de las articulaciones. Muchas veces el paciente siente que cuando duerme toda una noche, al levantar en la mañana, siente dificultad para realizar los movimientos de su articulación. Con la peculiaridad de que este tiempo de movilidad, de rigidez, solamente dura un periodo menor a 30 días, porque hay otras entidades artríticas que producen también rigidez articular, pero generalmente dura un periodo de mayor de 30 minutos, y eso hace la diferencia entre un diagnóstico y otro diagnóstico. También la dificultad en la movilidad se produce porque el paciente tiene una serie de lesiones que se asocian con esa degeneración articular. Por ejemplo, el paciente presenta espasmos de las musculaturas que rodean a la articulación.
el paciente presenta, por ejemplo, cuerpos libres articulares, o un cartílago, un fragmento de cartílago se puede desprender y cuando el paciente realiza el movimiento se interpone en ese movimiento. Otro es que hay lesiones del menisco, que es un componente cartilaginoso que separa a un hueso del otro. Y esas son las causas más frecuentes de visita a nuestra oficina. La Colonia Medical Center trabaja con un equipo multidisciplinario que encabezan diferentes especialidades, entre ellos el ortopédico. En el caso de la osteoartritis degenerativa, ¿cómo trabaja la Colonia con estos pacientes? La Colonia tiene un sistema multidisciplinario donde intervienen una serie de especialistas que nos permiten, nos facilitan hacer el diagnóstico y después hacer el tratamiento precoz sobre todo de estos pacientes. Creo que el factor de entrada en el tratamiento siempre lo juega el médico primario. El médico primario es el doctor que recibe al paciente, que conoce al paciente, que evoluciona al paciente periódicamente cada 3 meses. Es el doctor que tiene en cuenta los laboratorios del paciente, tiene en cuenta cómo el paciente va evolucionando y generalmente es la puerta de entrada a las oficinas de los demás especialistas. El médico primario va localizando hacia qué especialista va a dirigir a cada paciente. Si el paciente tiene una artritis degenerativa, va hacia nosotros, pero si el paciente tiene otro tipo de artritis, ya sea gotosa, psoriásica, va a otro tipo de especialista. Después que el paciente llega a nuestra oficina, entonces lo más importante es hacer un correcto diagnóstico de la patología. Si no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos un buen tratamiento. Generalmente nosotros lo que hacemos es enriquecer las palabras que hizo ya el médico primario, porque el médico primario se enfocó en enseñarle a ese paciente una buena dieta, un buen sistema de ejercicio, y nosotros lo que hacemos es reforzar la atención brindada por el especialista. Después, entonces, cuando tenemos el diagnóstico, tratamos siempre de hacer la menor lesión posible al paciente. O sea, generalmente empezamos por un esquema de tratamiento, un organigrama que está bien establecido, y generalmente empezamos con medios no medicamentosos. Tratamos de que el paciente vaya a terapia. En la terapia no solo el paciente va a recibir medios físicos como ultrasonido, estimulación eléctrica o otros tipos de formas que controlan la inflamación, sino que también cuando va al especialista en terapia física, que le hace una evaluación, el doctor es capaz de brindarle también una información al paciente para evitar una serie de condiciones que pueden acelerar la osteoartritis. O sea, iríamos con el objetivo de prevenir la progresión de esa enfermedad. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, el doctor especialista en terapia física evalúa al paciente y le hace, según las necesidades del paciente, lo educa en cómo hacer una serie de ejercicios isométricos, por ejemplo, para mejorar la contractura de un grupo muscular. Le enseña, por ejemplo, a caminar, porque hay personas de la tercera edad que necesitan o presentan dificultades para caminar, para deambular. Les enseñan, por ejemplo, a utilizar una serie de ortesis que necesitan los pacientes. Por ejemplo, el paciente llega con un bastón, debemos enseñarle la forma mejor para que el paciente no sufra una caída. También tenemos otros medios como la acupuntura, en dependencia de localización. La acupuntura se promueve como una mejor forma de tratamiento en algunas articulaciones, por ejemplo, sobre todo en la columna lumbar, en los hombros. Sin embargo, no tiene mucho valor, mucho peso en las articulaciones de las rodillas. ¿Qué recomendaciones entonces, doctor, usted cree que sería importante darle a la población en sentido general, pero sobre todo a las personas que puedan estar siendo diagnosticadas con una osteoartritis degenerativa y tratar también de que vivan con calidad de vida? O sea, lo primero que les recomiendo a los pacientes es auxiliarse de su médico primario. O sea, ir en busca de la profilaxis de la osteoartritis. Después que ya tenemos la osteoartritis diagnosticada, lo más importante es hacer un tratamiento sistémico, un tratamiento individualizado de cada paciente que nos permita tratar de con los menos recursos posible en cuanto a espectro de tratamiento, lograr los mejores resultados posibles. Gracias, doctor, por acompañarnos en nuestro programa. Ha sido un placer. Usted recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y también visitar nuestro canal de YouTube de la Colonia Medical Center. Pero seguimos muy cerca de ti. ¿Se ha preguntado cuál es el lugar que merece? La Colonia Medical Center le brinda una extensa red de centros médicos con todos los servicios personalizados y de alta calidad que usted, como beneficiario de Medicare, merece. Seleccione la ubicación de su conveniencia y comience a recibir las ventajas de nuestro sistema de salud integral, desde Támara hasta Jonte. Nos respalda el compromiso y la experiencia. La Colonia Medical Center, tu salud primero.
El esqueleto de los seres humanos está compuesto por un gran número de piezas óseas que encajan entre sí como si se tratase de la perfecta maquinaria de un reloj suizo. En total son 206 huesos y de ellos 106 se encuentran en las manos y los pies, dejando solo una centena de piezas óseas para el resto del cuerpo. Algunos de ellos tienen funciones muy específicas, como es el caso de los 6 huesecillos presentes en los oídos, porque ayudan a que se transmita el movimiento del tímpano al oído interno y son esenciales para la audición. Son los más pequeños del cuerpo humano, mientras que el fémur es el más largo de todos. Por lo general, los huesos se asocian a la estabilidad del cuerpo y el movimiento, y aunque puedan parecer ligeros, entre todos constituyen alrededor del 15% del peso total del cuerpo humano. Hola familia, un gusto estar nuevamente el día de hoy acá con ustedes. El proyecto que traigo para la realización de nuestros adultos mayores en la casa es un proyecto a partir de un artículo que ya está en desuso en casa y se trata de un marco de fotos que vamos a poder hacer un arreglo floral para poner en la puerta de la casa o en algún otro lugar que sea de nuestro agrado. El proyecto lo vamos a realizar con un marco que ya no usemos, pintura de colores brillantes como el amarillo, el verde, el azul. Para adornar el cuadro vamos a usar un monograma que puede ser la letra inicial del apellido de nuestra familia y vamos a usar flores, que es nuestra principal base de decoración. Y vamos a poner las flores a según sea de nuestro agrado. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar las flores en el sitio del marco contrario al monograma. Una vez que hayamos seleccionado el área donde vamos a colocar nuestras flores, procedemos a pegarlas con silicón. Como siempre recomiendo en el caso de nuestros adultos mayores usar silicón frío para evitar quemaduras. Una vez las flores estén frías, le vamos a colocar una cinta para colgar el arreglo en el área deseada, como es el caso de este que ya tengo previamente realizado. Puede poner un letrero de bienvenida, si usted es una persona de fe puede poner un artículo religioso. Las opciones para decorar un arreglo son infinitas, solamente tiene que animarse. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo proyecto.